¿Qué tal? Bienvenidos sean al curso de síntesis de sonido por computadora. Vamos a ser lo más breves posibles para que tengan aquí un resumen de lo que se va a tratar esto. Por supuesto, este curso va acompañado de una serie de demostraciones en software que se llevarán a cabo en el software Pure Data. Pues vamos a dar inicio a este tema. Vamos a hablar acerca de las ondas. Para ello vale la pena que ustedes echen una revisada al video que ahí presentamos. No lo podemos hacer ahora en tiempo real porque crearíamos un video demasiado largo, pero ahí dejo el link y dejo la imagen miniatura del video para que ustedes lo puedan revisar. Si quieren, den pausa a este video y abran el otro y posteriormente regresen a nuestro video de presentación. El video se llama Cymatics Science vs. Music de Nigel Stanford. Es un buen trabajo, habla mucho de cómo si nosotros tuviéramos la capacidad de visualizar cómo se propaga el sonido en el medio ambiente, sería algo similar a lo que ven ustedes en este video a través de agua, por ejemplo. Está precioso el video, es un buen trabajo. Bueno, ya que vieron el video, continuaremos con el tema de la onda. En términos teóricos, tenemos que hablar de las características básicas de una onda. Una onda tiene tres características que son las más importantes: la amplitud, la frecuencia y la fase. Generalmente hablamos de amplitud cuando nos referimos a la distancia que hay de este pico más alto al pico más bajo de la onda. Llamámosla cresta y a este se le llama valle. Y bueno, en términos musicales, lo que vale la pena notar de la amplitud es que mientras mayor es la amplitud, más fuerte es el sonido. Mientras menor es esta amplitud, el sonido es más suave o más piano. Así que vamos a considerar esto. La amplitud y la intensidad de sonido se mide normalmente en decibeles. No vamos a entrar en detalles acerca de las unidades de magnitud de amplitud, simplemente tómenlo ahora como una cuestión definitoria. Amplitud la medimos en decibeles. El otro concepto importante es frecuencia. La frecuencia es qué tantas veces se repite este periodo de tiempo que ustedes ven acá, desde que inicia acá hasta que vuelve a iniciar acá. Este es un periodo y dependiendo qué tantas veces se repita, a mayor número de veces estamos hablando de que tiene una frecuencia alta. Un menor número de repeticiones por segundo tiene una frecuencia baja. Entonces, vamos a pensar, como músicos lo que nos interesa es, si tenemos una frecuencia alta, estamos ante un tono agudo; si tenemos una frecuencia baja, estamos ante un tono grave. Finalmente tenemos acá otro concepto que se le conoce como fase, que es el desplazamiento en el tiempo que puede tener una onda. Se mide generalmente en grados, pero también lo podemos medir en fracciones de tiempo, como milisegundos. Cuando ustedes escuchan un delay en la guitarra, por ejemplo, están escuchando el mismo sonido, pero desfasado un cierto tiempo. Este justamente es la fase puesta en práctica. Vamos a continuar. En términos de percepción, por supuesto que el ser humano tiene limitantes, ¿no? Normalmente podemos escuchar desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Hablemos de miles como kilos, entonces sería de los 20 Hz a los 20 kHz. Y en términos de intensidad solamente podemos escuchar de los 0 a los 120 decibeles. Los 0 decibeles serían la intensidad que tiene un susurro cuando hacemos un comentario en un cine o en algún concierto sinfónico. Y los 120 decibeles es el ruido que hace un jet al despegar. Por eso pusimos aquí el iconito del avión. Una vez más, para que ustedes prueben empíricamente esta capacidad humana, porque obvio es variable. Algunas personas oyen a partir de los 25, 30 Hz, algunos desde los 16 Hz, algunos vamos a ver hasta los 15.000, 16.000 Hz, algunos otros hasta los 20.000. Acá tienen un video que también pueden ustedes reproducir para que puedan darse cuenta de cuál es su rango de percepción de frecuencias. Van a escuchar una onda, cómo va subiendo de tono progresivamente conforme va avanzando su frecuencia. Continuamos. Vamos ahora sí a entrar en materia de síntesis. Para llevar a cabo síntesis de sonido es necesario contar con un oscilador. Un oscilador, en términos generales, es cualquier sistema físico capaz de producir un movimiento periódico. Un péndulo de un reloj, por ejemplo, de esos relojes de abuelo que se tenían en las salas de las casas, es un ejemplo de un oscilador.
El columpio de un parque es también un oscilador. En este caso, vamos a pensar en el oscilador como una unidad básica para producir un tono. Lo estamos generando electrónicamente utilizando ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales son las que corresponden a la función trigonométrica seno. Quizás ustedes recuerden que las funciones trigonométricas nos servían para medir ángulos, pero matemáticamente tienen también una correspondencia que son periódicas. Entonces, por esta razón podemos programarlas en software o construirlas con circuitos electrónicos y generar este tono, que es el tono que ustedes escucharon en el video anterior, en donde se midió el rango auditivo humano. Seguimos de frente, vamos a hablar ahora del oscilador como sistema completo. Para generar un sintetizador necesitamos obviamente de una entrada, generalmente proviene de un teclado electrónico similar al del piano, y entra esta nota hacia el oscilador. El oscilador se va a configurar a la frecuencia correspondiente a esta nota. Cada nota musical tiene una frecuencia correspondiente en Hertz. Normalmente después pasa a través de un filtro para eliminar aquellas frecuencias que el oído no puede captar. Ya vimos que el oído humano es limitado, entonces no vale la pena meter información que no va a ser relevante. Esto significaría un costo en términos computacionales, así que hay que eliminarla. Desde luego es importante poder amplificar, no solo para incrementar la intensidad de la onda, sino para también tener un control de volumen, llevarlo desde el cero, en donde no hay sonido, hasta un volumen máximo, antes de que comience a saturar. Recordemos nosotros que en el audio digital, cuando sobrepasamos los 0 decibeles, la onda distorsiona, llega a un punto en el que no se puede amplificar más y empiezan a generarse los llamados clips, los que en la jerga de los ingenieros de grabación dicen ya empezó a clipear tu audio, es decir, ya se empezó a distorsionar. Es cuando llega al punto de 0 decibeles y no se puede amplificar más. Estos elementos de control global, bueno, tienen que ver ya con el sistema en lo particular, así que no lo vamos a mencionar ahora. Lo mismo el modulador tiene que ver con el sistema de síntesis que se esté manejando, entonces no son esenciales para producir un tono. La ventaja de hacer esta, digamos, producción de un tono mediante una función matemática es que podemos hacer múltiples operaciones con él, podemos sumar y así tendremos lo que se llama síntesis aditiva, sumar diferentes frecuencias que los músicos llamamos armónicos, los ingenieros dicen frecuencias armónicas. Esta suma de frecuencias nos permiten emular las mismas frecuencias armónicas de algún instrumento acústico, por ejemplo, para poder de algún modo hacer una recreación artificial de una nota de un piano o de un violín o de una trompeta. Podemos multiplicar, esto que nos permite hacer modulación en términos de amplitud o de frecuencia, la modulación AM o FM. Modular en términos matemáticos es una correspondencia a multiplicar. Lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de números solos, sino más bien de series de números. Cuando nosotros multiplicamos dos series de números se llama convolucionar, así se le conoce a esta operación matemática de multiplicar dos funciones. Existen otros métodos de síntesis. Uno de ellos es la síntesis granular. ¿Qué pasa aquí? Descomponemos el sonido en pequeñas partes que posteriormente podremos reutilizar para generar nuevos timbres. En esto consiste la síntesis granular. Hay otro tipo de síntesis que se le llama modelado físico. Esto se logra aproximando mediante ecuaciones matemáticas el comportamiento físico de algún sistema, por ejemplo, de un clarinete, de una flauta o de la misma voz humana. Es un método bien complicado, porque habría que considerar en nuestras ecuaciones una serie de multiparámetros, es decir, más de 20 parámetros, entonces nos quedan a veces ecuaciones muy complejas. Entonces, utilizar el modelado físico para aproximarnos a un sonido no resulta muy conveniente en la práctica. Sin embargo, se utiliza también para generar quizás nuevos timbres que no podamos tener acústicamente. Y finalmente otro método se le llama wave shaping, como su nombre lo dice, sería modelado de onda o dar forma a la onda.
Esto se logra haciendo alteraciones a la función matemática que está representando ese sistema. Es decir, aquí este método es un poco más sencillo porque podríamos multiplicarle algún número, sumarle algún número, restarle algún número y de esta manera observar cómo va cambiando nuestro timbre. Es un poco más sencillo, desde luego no es muy conveniente para aproximar sistemas de sonidos acústicos, pero sí para jugar un poco con la tímbrica de nuestros sonidos. Ahora bien, para quienes no lo han notado aún, ¿dónde se utiliza la síntesis? Lo usamos día con día, la síntesis de voz, por ejemplo, en nuestros sistemas GPS, ¿no? Cuando nosotros estamos poniendo el Google Maps o el Waze para pedir cómo llegar de un punto A a un punto B, la voz que suena no es más que voz sintetizada. Lo usamos en síntesis de voz para texto. Quienes son aficionados a subir videos en YouTube habrán escuchado este sistema popular llamado Loquendo, que es un sistema de texto a voz, en el cual la voz sintetizada es correspondiente a la serie de palabras que yo inserté como entrada de teclado en mi computadora. En ámbitos musicales, la síntesis se utiliza para crear nuevos timbres. Aquí quiero hacer un hincapié en la diferencia de crear nuevos timbres con la emulación de instrumentos acústicos. Los instrumentos acústicos se pueden emular de mejor manera utilizando otro sistema que se le conoce como Virtual Studio Technology o VSTs, que son instrumentos acústicos previamente grabados que se pueden utilizar como si fueran un instrumento MIDI. Esta manera es mucho más conveniente para lograr la emulación de sonidos de cuerda, por ejemplo, de guitarra, de violín, etcétera, que tratar de sintetizarlos matemáticamente. Resulta mucho más complicado. Entonces, bueno, por eso dejé hasta el último la emulación de instrumentos acústicos. Y la más popular que ustedes pueden ver cada vez que compran un teclado electrónico es estos sonidos de instrumentos musicales. Se han vuelto parte de la cultura popular debido a la gran demanda que tuvieron en los años 80, ¿no? La música popular de los 80 se caracteriza por utilizar estos sonidos electrónicos que fueron propuestos en los 70 y que hoy día forman parte de nuestro repertorio cultural popular, ¿no? Un ejemplo de ellos, no sé si recuerdan la canción Jump de la banda de hard rock Van Halen, ¿no? Esto de entrada que suena como si fueran metales, pero están programados en el teclado, ¿no? Otra canción era el conteo final de Final Countdown. Este es otro sonido electrónico que ya hoy forma parte de la cultura popular. Y así podríamos mencionar algunos otros sistemas de instrumentos musicales electrónicos.